y continuando hoy con la prédica que se titula La reconciliación, el camino a la paz. Y la palabra de Dios nos lleva a Colosenses capítulo 1 desde el versículo 15. Colosenses 1, 15 hasta el final, creo que hasta el 23. Colosenses 1:15, Reina Valera contemporánea, dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está refiriéndose? De Cristo, de Jesús. Primogénito, dijimos que era la palabra griega prototokos, que significa no el primero en orden cronológico o el primero numéricamente, sino el principal, el que tiene la preeminencia sobre todo, el más importante, el destacado, el mayor. Así lo explican los versículos que siguen en este contexto. Vamos al 16, fíjense cómo lo explica de esa manera, que es la palabra prototokos, que significa eso que acabamos de decir, y no el primero en ser creado, como algunos muy mal interpretan. De hecho, hay una palabra en griego para esa palabra, que es prototistos, que es el ser creado primeramente, ¿no? Pero no, nuestro Señor no es ser creado, sino es el ser creador. Y aquí lo dice bien claro en el contexto, 16. En Él, en Cristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cuando digo tronos, poderes, principados, autoridades, se refiere a los diferentes estatus y jerarquías angelicales, de los estatus espirituales que nosotros ahora no vemos, pero sabemos que existen y son importantes en la guerra espiritual. 17, Él, o sea, Cristo, existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Por Cristo, por las leyes que Él creó, tanto naturales del mundo físico y por sus leyes espirituales escritas, ¿dónde? En la Biblia, ¿no? De esas leyes, tanto naturales como espirituales, son las que hacen que mantengan todo en orden, dice la palabra. Que lo que veíamos aprendiendo, ¿no? Los mandamientos son ¿para qué? Para ordenar nuestras vidas. 18, Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiénes somos parte de la iglesia? Amén, amén. Él es el principio, el primogénito, otra vez la palabra, de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. El primogénito de entre los muertos significa el primero y principal en la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza bienaventurada, ¿no? Así como Cristo resucitó de los muertos, la razón por la cual nosotros esperamos un futuro mejor y que esta vida no es todo. Por eso nosotros no tememos a la muerte. Recordemos rápidamente, no lo busque, Romanos 10:9, que dice que si confesamos por nuestra boca que Jesús es el Señor, y también si creemos en donde, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿Usted lo cree así? Amén. Pues si no estuvo, ¿igual lo cree? Amén. Entonces será salvo. Esa es la cuestión, mis hermanos. Saber que Él es el primogénito entre los muertos, que Él recibió el castigo de Dios en la cruz por nosotros, pero después Él resucitó, porque Dios lo afianzó. Y le dijo, bien hijo, has hecho lo que yo te he mandado hacer. Y ahora lo declaró por sobre todo nombre. 19, seguimos en Colosenses 1, 19. Porque al Padre le agradó que en Él, Cristo, habitara toda plenitud. En Él hay toda plenitud. Él es Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Aquí está lo importante, subraye, 20. El 20 es tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Ahora los ha reconciliado completamente.
¿Cuántos nos reconcilió con el Señor? Amén. ¿A cuántos somos reconciliados? Amén. Entonces, éramos enemigos de Dios en nuestros, dice aquí, pensamientos y en nuestras acciones. Eso nos da una gran pista, ¿no? En nuestros pensamientos y en nuestras acciones, con lo que pensamos en el diario y con lo que hacemos en el diario, vamos a saber bien si estamos reconciliados con Dios o no. Por eso dicen, no se pueden pedir peras al olmo. No podemos pedirle peras al olmo. O sea, no se desespere con su amigo, con su familiar que no es cristiano. Acuérdese cómo era usted. Yo me acuerdo cómo era yo y ya digo, bueno, ya me quedo calladito y me veo bonito. El tema es importante aquí, mis hermanos. Sabemos de que si no tienen esa nueva naturaleza, si no están reconciliados con Dios, no se estrese. Ore y predique la palabra. Acérquelo al Señor. Los síntomas del pecado, hablamos de esa enfermedad, ¿no? Y de sus síntomas. La enfermedad que mora en nosotros, que reinaba antes en nuestras mentes y corazones, por lo que se manifestaban en esos síntomas de esta enfermedad del pecado, que era nuestra manera de practicar el pecado. ¿Se acuerdan Gálatas 5:19? Pues todos los vicios y todas las perversiones, toda la idolatría, toda la envidia manifestada en esas acciones, que eran los síntomas que denominaban que el pecado no moraba en otro o en el aire, sino en nosotros. Pero ahora Dios, esa es la buena noticia, nos ha reconciliado, aquí según Colosenses 1, completamente. No parcialmente, no al 99.9%, sino completamente, todo, 100%. Versículo 22, en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentarlos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. O sea, tiene un propósito. No es que la cruz fue vana, pero muchos las hacen vana. Pero el problema es, la solución es que el Señor nos libera y nos hace nuevo. En la cruz el Señor completó la obra por la que nosotros solo debemos ¿de qué? De creer. Él la completó. No hay una obra adicional que hay que agregar a esa obra de salvación. Al creer en la obra redentora de Jesús, en su muerte y resurrección, Dios nos ha reconciliado con Él. Somos santos. Y este creer, esta fe en la obra reconciliadora de Cristo es ¿para qué? Para permanecer en esa santidad a la cual Él nos ha llamado, a la cual Él nos vistió, el Señor, en su muerte y en su resurrección. Versículo 23, siempre y cuando, miren, voy a decir un poco el 22 para que, o sea, en su muerte en la cruz nos presentó a nosotros como santos sin mancha irreprensible, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados, o sea, como un cimiento de casa, ¿no? Bien firme. ¿Y firmes en dónde? En la fe. No en mis obras, no en mis méritos, no en algo, en una tradición o en un ritual, sino en la fe, en creerle a Dios. Inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. ¿En verdad permanecemos cimentados y firmes en la fe? Esta es una pregunta importante. ¿En verdad permanecemos inamovibles, sin varianza, en la esperanza del evangelio? Vamos a orar y pedirle gracias al Señor. Padre, te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, como santos tuyos, como hermanos dentro de la congregación. Gracias por todo lo que das y no das, porque tú eres más sabio y poderoso que nosotros. Confiamos por eso en ti, mi Dios. Ayúdanos una vez más en esta hora a entender más de nuestra vida en dependencia a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ya escudriñamos qué palabras, mis hermanos, en estos conceptos bíblicos fundamentales, la santidad de Dios y el pecado. Conceptos están relacionados y también con el concepto de hoy, que es la reconciliación.
De la santidad, del primero, habíamos dicho que la santidad era el centro de cómo relacionarnos con ¿quién? Con Dios. Sobre la santidad debe de girar toda relación con el Padre Celestial. No hay otra manera de relacionarnos con Dios. No hay ese libertinaje que profesa ahora las nuevas doctrinas, falsas doctrinas cristianas. No hay libertinaje si no hay santidad. La santidad es la principal doctrina, que significa enseñanza, para poder relacionarnos de manera correcta, los hombres con este único Dios vivo. En el pasaje principal de hoy confirma esto de manera tajante, lo que acabamos de mencionar. Colosenses 1:22, si regresamos ahí, lo voy a leer en la traducción viviente. Colosenses 1:22, traducción viviente, dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Dice, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué tremendo, ¿no? Lo que hace la sangre de Cristo. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. ¿En qué verdad? En la muerte, en que creemos en lo que Él culminó toda la obra. Él la terminó. No necesitamos nada adicional que agregar a lo que Él hizo, lo que hizo el Señor. Debemos de seguir permaneciendo en el Evangelio, creyendo esa verdad, firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Ahí está lo que acabamos de decir. Debemos de seguir manteniéndonos en nuestra relación con Dios. Nosotros debemos de seguir manteniéndonos ahí. Volvimos a recuperar esa relación, no para volver a dejarla abandonada. ¿Se imagina reconciliarse con alguien y después ya no, pues seguimos igual que antes? No, sino al contrario, volvimos a recuperar nuestra relación con Dios para que sea una relación hermosa, maravillosa, fructífera, una relación correcta. Y la única forma de hacerlo es permaneciendo en la santidad que Él nos asignó al morir en la cruz y nosotros creer en eso. Como Dios es santo, como sus hijos debemos de serlo también. Y solo podemos mantenernos santos si persistimos, si permanecemos creyéndole a Dios. Es la única manera. ¿Recuerdan una alabanza media viejita que decía: no en mis fuerzas, sino en su poder, me fortalezco en su gracia, todo lo puedo en Él, me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría, me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. Y después, no es mis fuerzas, sino en su poder. Esta es una conjugación de muchos versículos que lo han resumido hermosamente en esta alabanza hermosa. Por ello dice el salmista en el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿En dónde? En el Señor, en cuyo corazón están tus caminos, dice. O sea, en mi corazón está la ley de Dios, está la santidad de Dios. Yo quiero y anhelo eso. Y puedo permanecer ahí. ¿En dónde? No en mis fuerzas, sino en el poder de Dios, como bien decía el salmista. ¿Cuántos somos bienaventurados aquí? Amén. Mantenernos santos delante de Dios es si permanecemos en la fe, si decidimos creerle a Dios ¿en qué? En todos los aspectos de nuestra vida, sin ninguna excepción. Todos los aspectos de nuestra vida permanecen dentro de la fe
para poder permanecer nosotros en la santidad de Dios. Por eso dice la palabra que nuestra fe no es ciega, todo lo contrario, nuestra fe es racional, tiene fundamentos objetivos más allá de los meramente subjetivos que todos tenemos nuestras emociones. Y sabemos que son un reflejo de lo que hay dentro de los corazones. En Romanos 12:1, no lo busque, bien claro dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, o sea, en el día a día, mientras vivamos, no ya muertos, santo y agradable a Dios, que es un culto racional, dice, es un culto ¿qué? Racional. Nuestra fe no es ciega, es un culto racional. Es un culto racional nuestra vida en santidad. Recordemos que la palabra culto en el griego significa de rendir un servicio, de ser un siervo. Habla de rendir un homenaje a Dios, claro. Habla de adoración, de adorar a Dios con nuestras vidas. Y aquí, bueno, la pregunta obvia es, ¿estoy adorando a Dios con mi vida? Eso cada uno lo sabe. Dios ya lo sabe. Si hay duda en nosotros, preguntémosles a Dios si le agrado con mi vida. Una adoración, esta adoración, este culto, esta adoración es una adoración que dice la palabra en Romanos 12, racional. La adoración racional sale de un corazón que conoce a Dios y lo recibe entendiendo cuánto Él nos ama. De eso se trata el cristianismo. Racional del griego, lógicos, que significa lógico. Y esta tiene que, a su vez, una raíz. Fíjense bien, la palabra lógicos tiene su raíz etimológica en la palabra griega, a su vez, logos. Y sabemos quién es el logos. El logos es Cristo. Nuestra vida en santidad delante de Dios es nuestra adoración al Dios que nos se ha revelado en su palabra, en su logos. Y el logos es Cristo. Nosotros, al conocer cada día más a Cristo, podemos de adorarle de una manera sincera, pero de una manera racional, y no meramente en la pasión o en el puro sentimentalismo. Que no digo que eso sea malo, no. Pero si el sentimentalismo no está fundado sobre el culto racional, sobre lo lógico, sobre el logos, no de nada sirve. Yo he visto muchos jóvenes, especialmente en esas iglesias grandes de Estados Unidos, tipo estadios, y ciertamente las iglesias que yo iba allá en Argentina, pues eran también grandes, y mandábamos gentes a esas iglesias gigantescas, y ahí estaban, puro sentimentalismo, porque apenas terminaba, y más, dentro de la adoración estaban, los chavos estaban viendo qué chavas estaban ahí, y las chavas también, ahí estaban ahí, no más. Puro sentimentalismo. Y lloraban, algunos hasta caían y hasta temblaban y hacían cada show ahí. Puro sentimentalismo, pero no había ahí culto racional. Culto, una adoración basada en Jesucristo, en el Logos. Por eso dice, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Recuerdan eso en 1 Crónicas 16:29? Postraos delante de Jehová, delante de Dios en la hermosura de la santidad. ¿Cuántas veces al día usted se acuerda de la hermosura de la santidad de Dios? Es algo que les recuerdo, debemos de hacer. Es una sana costumbre ahí en esto, de recordar la hermosura de la santidad de Dios. Si yo no le conozco a Dios, si no me interesa la hermosura de la santidad de Dios, pero ¿cómo voy yo a postrar mi vida y a dejar a un lado mis argumentos y a anteponer el pensamiento, la doctrina, el logos de Dios en mi vida? Jamás lo voy a poder hacer. Y esto ya estoy hablando a los cristianos, no estoy hablando a los que no conocen de Dios. Porque aquí la palabra específicamente se refiere y se dirige a los que hemos creído, a los cristianos. ¿Qué significa? Que los cristianos podemos caer en desidia, en tibieza, en apostasía también. Por eso debemos de mantenernos. Como recién en Colosenses 1 leíamos bien claro,
Qué bonita la gracia de Dios, ¿no? Qué bonita la gracia de Dios. Pero al final dice, y manténganse ahí. Pero no en sus fuerzas. Repito, no en nuestras fuerzas, sino en su poder. Amén. Imposible, mis hermanos, postrar mi vida ante la hermosura de la santidad de Dios en el largo plazo. Quizás por un periodo limitado lo pueda hacer, por un periodo corto pueda alguien mantenerse en esa santidad que le revistió la sangre de Cristo. Pero después, les aseguro, y me ha pasado, es mi caso de hecho, va a hacer empezar a ensuciarse. Y así todo lo sucio e inmundo, él va a querer permanecer o va a querer seguir presentándose ante Dios así como está. Ese es el otro evangelio que están predicando en muchas iglesias ahora. Eso no debe de ser. Nadie, absolutamente nadie, es capaz, ni debe, ni puede presentarse ante el Dios Todopoderoso con mancha, sucio. Por eso desde la antigüedad nos enseñaba bien cómo se debe de presentarse uno ante Dios, en el templo, en el monte de Joreb, en donde sea que esté la presencia de Dios, se tenían que purificar, lavar, bañar, poner nuevas ropas y todo ahí, todo perfectito. ¿Por qué? ¿Nos quería hacer religiosos el Señor? No, quería poner un punto, una doctrina ahí, una enseñanza, que delante del Dios Todopoderoso hay que presentarse en santidad, limpios, puros. Esa es cuando entra a escena, mis hermanos. ¿Nosotros nos podemos presentar con manchas? No, pero podemos presentar nuestras manchas y nuestras suciedades delante de Dios. Amén. Eso es lo que dice y entra en escena Primera de Juan 1:9, todos lo sabemos. Es ahí donde entra en escena ese importante versículo, que si vamos a confesar nuestros pecados, ¿qué es? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Aquí la palabra confesar en el griego original tiene un significado de asentir, de reconocer y declarar que Dios es el que pone en nosotros pues, el querer y el hacer, que Él es el que tiene el poder de renovarnos y de limpiarnos. Y lo confesamos, entonces estamos nosotros sujetándonos a esa autoridad de Dios. Confesar en el griego original también quiere decir hacer. Fíjense bien, hacer, el verbo hacer, llevar a la acción, poner manos a la obra. Mi confesión significa, o sea, es una confesión que inmediatamente nos lleva a la acción, significa, de reconocer ante el Dios Santo que estuve mal, que entrego mi pecado y le digo, Señor, perdóname una vez más, perdóname por esto, pero ahora me doy la media vuelta y como dijo Jesús a la mujer adúltera, ahora ve y no peques más. Eso que le dijo la mujer es lo que nos dice a nosotros cuando vamos al Señor a confesar nuestros pecados. ¿Usted qué cree? Que a nosotros no, tenemos coronita. A la mujer adúltera sí le dijo y a nosotros no nos va a decir. Claro que a nosotros nos va a decir también. Ahora ve, está bien, te acepto la confesión de estos pecados. Lo veo que lo haces de lo más profundo de tu corazón, pero ahora ve y no peques más. Es llevado a mi vida. Aquí demostramos nosotros, al acercarnos así, confesando nuestros pecados a Dios, que nos interesa nuestra relación con Dios, nuestra amistad con el Señor. Que valoramos nuestra reconciliación con Él. Y es justamente que nos rescató de esa vida, de esa mala manera de vivir, esa vana manera de vida, esa vida de práctica del pecado, esclavizados al imperio del mal. Recuérdelo cuando estaba así. La obra de Jesucristo en la cruz, su muerte hizo posible, fíjense bien, hizo posible que podamos ser libres del pecado. Qué tremendo, ¿no? Lo decimos muchas veces, pero justamente es ahora cuando estamos aprendiendo y volviendo a repasar los conceptos bíblicos fundamentales, que este concepto nos debe de pegar otra vez más, en lo más profundo del alma. Su muerte hizo posible liberarnos del pecado, no libres,
de las consecuencias del pecado, aunque yo siga conforme a este mundo. Eso no, en la Biblia nunca habla de eso. Yo sigo ahí conforme a las cosas de este mundo, sigo persiguiendo las cosas de este mundo, igual el Señor me hace libre de las consecuencias del pecado. No, ahí en la Biblia no está eso. Está lo que acabamos de leer, de que para presentarnos una vez más ante el Señor debemos de otra vez de confesar nuestros pecados, humillarnos ante Dios y aceptar sus argumentos sobre los míos. En la enseñanza anterior estudiábamos entonces nosotros esta enfermedad moral y espiritual que todos padecemos y los síntomas que muestra esta alienación. ¿Se acuerdan de esta palabra alienación? Esta rebeldía, este alejamiento, nuestra alienación de nuestro Creador. Ahora empezamos a examinar los términos que describen nuestra curación. ¿De qué cosa? De la enfermedad, que es el pecado. El primero de ellos, como bien dijimos en el tema de hoy, es la palabra reconciliación. Probablemente sea el más fácil de entender de todos nuestros términos que vamos a ver, porque ya sabemos lo que significa en nuestras relaciones diarias, cotidianas con nuestras personas que conocemos en el día a día, compañeros de trabajo, compañeros en las escuelas, en las familias, amigos, amistades, etc. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por alguna experiencia como la que sigue. Miren, hemos hecho o dicho algo incorrecto que ha herido o incluso dañado a algún amigo. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Verdad que todos? El amigo entonces nos hace ver lo mal que hemos hecho, que le hemos hecho a él. Nos hace un reclamo, a veces bien, a veces mal, pero al fin y al cabo viene el reclamo. Viene, oye, hiciste mal. Pero en vez de admitirlo y pedir perdón, ¿qué hacemos? El orgullo y el temor nos hace negar nuestra culpa, incluso nos hace mentir y nos vamos murmurando ahí. No quiero volver a verle ni hablar con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos confronta. Y en vez de aceptar la culpa o aceptar lo mal hecho o el daño causado, no quiero volverlo a verlo. ¡Ay, qué exagerado! ¡Qué mala onda! Con eso comienza entonces un largo periodo de ¿qué? De separación, de distanciamiento y de silencio. Yo me acuerdo de muchas de estas. Yo sé que ustedes alguna que otra deben de recordar. Y durante este periodo de separación y distanciamiento, si a alguien se le ocurre inocentemente, ¿no?, alabar a nuestro amigo antiguo, ¿qué hacemos? Nos enfadamos. ¿Cómo? ¿Él? ¿De quién habla? Ah, ¿de esa persona? No, ese que... Y empezamos a decir cosas. Y le empezamos a contar nuestra versión distorsionada de la historia, sesgada. ¿Para qué? Fíjense cómo somos los seres humanos, ¿no? Para desacreditar el carácter del que antes era nuestro amigo. Y así justificar nuestra animosidad contra él. Porque dicen, ay, ¿por qué estás contra él? ¿Qué pasó? No, es que esto y lo otro, él me hizo esto. Y sí, reaccioné un poco así fuerte, pero él así me traía. Y él hizo esto y lo otro. Eso nos ocurre a muchas personas, a muchos de nosotros. También en nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Su memoria y su mala conciencia les hace saber en su interior que existe un creador y tiene que estar en contra de sus pecados. Y se imaginan también, fíjense, esto ya se imaginan ellos también que también el Dios que está contra estos pecados está contra ellos mismos también. Algo tienen contra mía si existe Dios. Si Dios existiría, no puede permitir que pasen tantas cosas malas en el mundo, en mi vida, en la familia, etcétera, etcétera. Empiezan a cuestionar a Dios sin conocerle.
en vez de admitir sus pecados, sus errores, no obstante ellos prefieren negar la existencia de tal creador. Mejor, seguramente no existe. Mejor negar su existencia en vez de admitir mis pecados. Así dice en Romanos 1:20, ¿recuerdan? Que lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, su naturaleza divina, pues se hacen claramente visibles que con el mundo creado, cuando usted ve las estrellas, el mar, las montañas, una mariposa, un águila volando, un tigre, cuando ve a su hijo también. Es hermoso todo ese tema de ver que se pueden comprender la existencia de Dios por las cosas hechas. Eso es Romanos 1:20. Anóteselo para eso en la apologética. Es importante este versículo, porque muchos dicen, ¿cómo sabes? Romanos 1:20, está bien claro en la palabra, lo dice. Y eso se lo puede decir a cualquier científico y maestro de universidad, doctor de no sé qué cosas. Usted con toda la confianza, porque del vulgo nos ha sacado, pero la palabra de Dios tiene mucha sabiduría. Es importante, mis hermanos, entender esto, porque es imposible tratar de explicar la existencia del universo conocido sin Dios. Es imposible. No lo digo yo, lo acabamos de leer en Romanos 1:20. Si seguimos la lógica, todo lo que existe debe de haberse creado por algo. Por algo es cosas creadas. ¿Sí me entiende? Lo que existe o criaturas. Seres creados somos. La nada, mis hermanos, no puede explicar la existencia de tantas criaturas, de tantas cosas creadas, de todo lo que vemos en el universo. Como ahora quieren ellos imponer el Big Bang, alias la nada, como punto de partida a todo esto hermoso que vemos en el universo. Si hace mucho no agarró un telescopio o ponga fotos de las nuevas galaxias, estos nuevos telescopios que han sacado hermosos en la NASA, bien poderosos, vea el universo creado por el Señor, lo grande, lo inmenso que es, lo hermoso que es. Y después póngase a pensar, eso se creó de la nada. Por arte, puf, y apareció. Y por casualidad, todo se creó hermosamente perfecto y todo gira alrededor perfecto de cada cosa. Tiene que haber, mis hermanos, una explicación, y la explicación es que hay un ser muy, muy poderoso, todopoderoso, que creó inteligentemente tanta magnificencia, tanta hermosura. Pero la gente elige decir, no, para no admitir su pecado, no. Mejor, como dice ahí en Romanos 21 y 22, o sea, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, no. Se envanecieron en sus razonamientos y el necio corazón de ellos se llenó de oscuridad. Es tremenda esa condición del ser humano, el poder llenarse de oscuridad, de necedad. Afirmaban que eran sabios, pero ¿qué se hicieron? Necios, cabeza duras. Estas personas que niegan a Dios y usted se encuentra con alguien que no cree en Dios, usted debe de tener la firmeza de poder explicarle, como decimos recién, en forma simple, ni siquiera complicándole con palabras grandilocuentes, de lo que es nuestro Señor y quién es Él. Estas personas que niegan a Dios se encuentran con alguien que creen, como nosotros, que le aman, que le adoran a Dios. Y ellos desde lo más interior se resienten y acusan a Dios, a ese Dios que no creen. Lo acusan de todas las malas cosas que han hecho, especialmente las personas religiosas. Las personas que en nombre de Dios hicieron aberraciones en la historia, como si fuese culpa de Dios. O como si ellos, los incrédulos, nunca hubieran hecho nada malo, cuando Dios fue el que les dio la libertad misma de decisión. Culpan a Dios de permitir tanto sufrimiento. Así ellos se encuentran en esa amargura.
O sea, cuando se encuentre con ellos, no se desespere, porque ellos son los que están en esa amargura, aunque digan que no es así. Nosotros estamos libres en Cristo, estamos gozosos y llenos de la paz que nos ha dado el Señor. Y con eso debemos de tener la paciencia de poder explicarles a ellos. Y así, mis hermanos, esta gente que Dios le dice aquí en Romanos unos necios, así esa separación con su Creador va a seguir persistiendo y su vida va a continuar ennegreciéndose, oscureciéndose, bajo la oscura sombra de la falta de propósito y de esperanza. Porque ellos todos aquí lo basan. Invierten todo en esta vida temporal. Se desviven por esta vida temporal. Se afanan por esta vida temporal. Qué tremendo. Pero la mala conciencia que provoca protestas intermitentes en su mente y en su corazón. ¿Por qué le digo mala conciencia? Porque es una conciencia dañada de esta gente necia. No es como una conciencia casi cauterizada, insensible, pero no al 100. Que rehúsa permanentemente descansar y quedarse en paz y en quietud delante de la presencia de Dios. No quiere esa reconciliación de Dios, que Dios ya nos las ofreció. Reconciliación es la palabra que nos dice que Dios mismo ha actuado, mis hermanos. Ha actuado Dios mismo para superar esta alienación, esta separación con Él. ¿Para qué? Para aclarar los malos entendidos en los que se basa y para quitar de en medio los obstáculos que evitan hacer las paces con Él. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos mencionan cómo realizar cómo nosotros engancharnos a esta reconciliación que Dios nos ha ofrecido a nosotros. El primer pasaje es el principal de hoy. El pasaje principal de hoy en Colosenses 1, desde el 15. Yo se lo voy a leer de vuelta en la palabra de Dios para todos. Colosenses 1:15 dice así: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Me gusta la palabra supremo Señor, o sea, primogénito, supremo Señor, el primero y el más importante, el más grande, el que tiene preeminencia. Versículo 16. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, y lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Jesús es el Dios creador, significa. Él que llevó a cabo el pensamiento del Padre, el verbo de Dios. Versículo 17, Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. ¿Está bien como dice aquí, no? Sigue el curso que Él dirige, el universo entero. No solo lo crea todo, sino que por su poder, por su sabiduría, mantiene todo el universo. Él creó las leyes naturales, dijimos, de la ciencia que sostienen al universo invisible, y las leyes morales y espirituales que sostienen al universo espiritual e invisible. 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue Él primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido, el primogénito, el prototocos. 19. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. ¿Qué dijimos? El Padre y el Hijo, uno son. 20. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros.
a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Antes, ustedes estaban alejados de Dios, alienados, rebeldes, y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad. Qué simple lo explica, ¿no? Aquí el versículo 21. Los que practican la maldad son los que todavía siguen esclavizados a esa vieja naturaleza, a su vana manera de vivir, bajo la esclavitud del pecado. Cheque en su vida o en la de sus seres queridos. Usted puede ver bien si está bajo la esclavitud al pecado, bajo el imperio del mal en algo o no. Es muy fácil saber cuando es mi vida o es un familiar cercano, porque lo vemos diario. No es muy difícil. 22. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto si siguen creyendo. Cristo hará esto si siguen creyendo, dice. Es un verbo continuo. En la buena noticia, en el evangelio que escucharon, tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, que se les ha contado en todas partes del mundo y que yo como siervo, como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. El segundo pasaje bíblico que nos menciona de la reconciliación, que nos dice que Dios mismo ha actuado para superar esta alienación, este alejamiento con Él, es 2 de Corintios capítulo 5, desde el versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, 17, en la Reina Valera contemporánea, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, Cristo, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Hermosa poesía que utilizó el apóstol Pablo para hacerla. A mí me encanta, la leo en varias formas y digo, qué increíble, qué erudición, qué forma de hacer esta prosa tan hermosa, poética, que muchos han hecho cantos, ¿verdad? Alabanza con esto, pero es hermoso. Fuimos hechos justicia de Dios, nosotros pecadores. Lo primero que debemos de notar en cuanto a lo que dice este pasaje, primero el de Colosenses 1, sobre la reconciliación, es que este proceso Dios se ha movido que primero, Él no reaccionó, sino que Él se movió primero, porque fue decretado que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud y que por medio de Él Dios reconciliara consigo todas las cosas. Leímos. Esto es muy importante porque la norma de Dios para los seres humanos, para cuando se pelean, tienen pleitos entre nosotros, es que sea responsabilidad del que hizo lo malo, el que transgredió, el que debe de tomar la iniciativa para llegar a esa reconciliación. Eso Dios lo dijo en Mateo 5, 23. Vemos cómo Jesús lo dice. En la Reina Valera contemporánea, en Mateo 5, 23 dice: por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Está bien claro? ¿Que debemos de qué? De si tenemos, esa persona pues se me hace que tiene algo conmigo porque creo que le dije así, o quiero que él interpretó esto que yo le dije, o que yo le hice esto malo. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Ir y reconciliarme con el hermano primero. Pero Dios no le ha hecho nada malo al mundo, volviendo al caso de Dios, porque Él tomó la iniciativa, dijimos. ¿Él le hizo algo mal al mundo? No, no tenía nada por qué Él tomar la iniciativa y disculparse de nada. Son los seres humanos, nosotros, los que comenzamos la enemistad rebelándonos contra Él. Sin embargo, fue Dios quien dio el primer paso en este camino hacia nuestra reconciliación con Él, enviando a su Hijo unigénito al mundo. Y esto es importante también por otra razón. A menudo, cuando dos seres humanos se pelean, desean poder volver a ser amigos, ¿sí o no? O sea, especialmente cuando son seres queridos. De repente nos podemos pleitear por algo, pelearnos por algo, y bueno, pues en verdad lo amamos a esa persona y quiero volver a reconciliarme con él. Quiero volver a entablar una relación de amistad. Pero cada uno de nosotros tememos a qué cosa cuando tenemos ese sentimiento de querer reconciliarnos con esa persona, de ser rechazados por la otra parte. Fíjense. Mas Dios envía a su Hijo al mundo sabiendo por anticipado que será rechazado, será humillado y será crucificado. Fíjense, esa es la magnitud de este Dios. Por eso el Hijo de Dios, por quien fue creado el universo, vino a nosotros con su gloria divina, velada, o sea, encubierta en forma humana. La revelación de su gloria, imagínense, habría hecho imposible que se acercaran a Él. ¿Verdad que no? Pues no sé, si Cristo se hubiese bajado en su resplandor como Dios que es, nadie se pudo haber acercado a Él. Y los que se hubiesen acercado como se acercaban los hebreos en el desierto. Con temor, Señor, nos moriremos. Puro temor malo. Pero no respeto. La revelación de su gracia encubierta, velada en forma humana, hace posible que hubiésemos podido acercarnos a Él. De esta forma, fíjense, la humanidad, cuando Cristo vino, se descargó toda su hostilidad contra Dios sobre Jesucristo y lo crucificaron. Y cuando lo hubieron hecho, incluso en esos momentos, Dios anunció que todavía los amaba y estaba dispuesto a perdonarles ese pecado y todos los demás. Qué increíble, ¿no? Eso recién veníamos cantando del amor de Dios. Ese es el amor de Dios. No es un amor convenienciero. Eso está escrito en Hechos capítulo 2, del 36 al 39. Que estaba Pedro diciendo, ¿no? Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y entonces todo el mundo se compungió, tuvo un remordimiento en su corazón. Y dijo, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos, Pedro? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y me gusta mucho el 39 cuando dice, porque la promesa es para ¿quiénes? Para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, los que estábamos enemistados con Dios. Y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro llame. Por tanto, aquí está la respuesta de Dios a la calumnia que el diablo había insinuado al pensamiento de los hombres, que Dios es un tirano,
y solo espera la primera oportunidad para impedir que los seres humanos expresen plenamente su personalidad y consigan tener la salud que ambicionan. O sea, eso está, ¿se acuerdan Génesis 3 cuando aparece la serpiente antigua y empieza a decirles? Es justamente eso. Dios es un tirano. Él quiere impedir tu máxima plenitud de expresión, tu gozo, y que tengas una salud que tú quieres, o sea, la vida eterna. No es que Dios, mis hermanos, fuera tolerante con el pecado cuando Él vino y dijo, bueno, los perdono a pesar de su injusticia, a pesar de su maldad. Me crucificaron, los perdono. No es que Él sea tolerante con el pecado. Yo quiero dejar este punto, porque ya el pecado es el punto que terminamos la vez pasada. No es que Dios sea tolerante ¿con qué? Con el pecado y estuviera dispuesto a capitular, o sea, rendirse ante la arrogancia y la maldad humana con tal de mantener o restablecer la amistad con el hombre. No, no, no. Ay, quiero tu amistad, ¿no? Ser humano, mi criatura. Quiero que seas mi amigo y por eso voy a tolerar todas tus injusticias y todo. No, no, eso no es el evangelio. El Todopoderoso no es tan fácil de convencer, mis hermanos. No podía ni iba a pensar que el pecado del hombre no tiene importancia. Dios no iba a decir, eso no tiene importancia. El pecado siempre tiene importancia para Dios, siempre. Tenemos que comprender a lo que se refiere el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, por medio del término reconciliar. Cuando dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y para ello debemos de considerar cómo se utilizaba esta palabra reconciliación en el griego antiguo. Claro, como el mundo moderno se basa en el mundo grecorromano, es casi el mismo significado. El idioma donde fue escrito el Nuevo Testamento, el griego koiné, y el mundo greco-romano, y todo lo que es la ley, la jurisprudencia romana que sale de los griegos, todo eso nosotros lo heredamos. Por eso es muy rápido lo que yo les voy a comentar, un ejemplo rápido, sencillo, pero lo vamos a interpretar fácil. ¿Por qué? Porque es el mundo como lo vemos todavía ahora, porque ese mundo antiguo ha llegado hasta nosotros a través de esas leyes humanas. Si un hombre, miren, el término reconciliación en el griego antiguo, ¿no? Si un hombre A había ofendido con su mala actuación a otro hombre B, entonces el hombre B tenía derecho de enfadarse con el hombre A que lo ofendió y a echarle en cara su mal acto. Para que A y B se reconciliaran, lo que hacía falta no era que tanto que A cambiara la opinión que tenía B. Acuérdense bien, no se trata de cambiar la opinión de B. O sea, un método de persuasión o hasta de indoctrinación, de convencerlo a la fuerza, ¿verdad? O con mentiras, para que él cambie la opinión de mí, aunque yo le hice mal. No, 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 de eso no se trata, sino que desapareciera la causa por la que B estaba enfadado con A, con justicia. De eso se trata, mis hermanos. La palabra reconciliación es eso, que si A ofendió a B, no es que A quiera cambiar la opinión de B, sino que desaparezca la causa por la que B está enfadado con A, con justicia. Ahora, la ira de Dios, subraye, la ira de Dios contra el pecado no es una pérdida parcial de la paciencia de Dios. No es que Dios temporalmente se puso loco y se le agarró a los golpes contra nosotros. No es que haya perdido la paciencia y que le impulsara a actuar de una manera impropia, fuera de su carácter, fuera de sí, como decimos nosotros. Ni es un sentimiento, la ira de Dios contra el pecado, no es un sentimiento de indignación que en un momento dado
va a desaparecer. No significa eso tampoco. Ni se trata de un sentimiento de malestar que Dios alberga secretamente en su mente. Tampoco es eso. El pecado es un desafío al verdadero ser y carácter de Dios. Escúcheme bien, es algo muy filosófico, ¿no? Es una doctrina de Dios que debemos de entender bien. El pecado es un desafío al verdadero ser, a la misma esencia de Dios y al carácter de Dios. Y el Dios que es el gobernador, el juez moral del universo, ¿cuántos dudan de eso? Que Dios es el gobernador y el juez moral espiritual de todo el universo. Amén. Este Dios, gobernador moral de todo el universo, debe expresar de forma clara y activa la indignación que todo su ser experimenta contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia. Él debe de permanecer firme en eso. Eso significa, por tanto, que no puede pasar por alto de forma permanente el pecado, mis hermanos. Y menos aún actuar como si no tuviera importancia, como ahora muchos enseñan en las iglesias. Y muchos que están escuchando a esos predicadores, falsos maestros, yo no les entiendo. ¿Qué buscan? Claro, buscan que sus oídos, lo que sus oídos ansían, como dice en 2 de Timoteo 4, ansían escuchar. Pero es tremendo lo que puede causar en sus vidas. Jamás Dios va a actuar como si no tuviese importancia el pecado. Hasta que el pecado no es castigado, mis hermanos, y de una forma pública ante los ojos de todo el universo. La indignación de Dios no puede ser apaciguada ni su carácter vindicado. ¿Entiende lo que es ser vindicado? O sea, que estaban calumniándome de manera injusta, mintiendo contra mí, mi honor, mi decencia, me inculparon de algo injustamente, pero yo me vindiqué, me defendí y pude hablar con la verdad y ellos fueron derrotados o enjuiciados. Eso significa ser vindicado. El carácter de Dios es vindicado cuando Él que se indigna siempre ante el pecado y lo va a castigar, y ese pecado no va a quedar sin castigo, sino sería un juez injusto. Vamos entendiendo este concepto básico y fundamental, importantísimo. Por ello, mis hermanos, para reconciliar consigo al mundo, a ese mundo que se rebeló, que lo ofendió, Dios tiene primero que quitar la causa de su indignación contra el mundo. Tiene que castigar el pecado del mundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sin ello no sería posible la reconciliación, ni podría volver a admitir una amistad de los hombres con el Señor. Y por eso, por medio del decreto que el Señor desde un inicio hace de que su Hijo se va a convertir en criatura, en ser humano, sin dejar de ser Dios, puesto que toda la plenitud de la deidad habitaba en él, leímos, ¿no? Podía representar a Dios ante los hombres. Amén. Ahí está, ese es un caso importante. Digamos que esto es un juicio, ¿no? Y hay juzgado, hay un juez, hay una parte acusadora, hay una parte que se debe ser vindicada. Y Dios hace de las dos partes, pero lo hace de una manera objetiva, correcta y justa. Y eso es porque Dios se hace hombre. La primera parte, toda la deidad, toda la plenitud de la deidad habitaba ¿en quién? En Cristo. Podía representar a Dios ante los hombres. Número uno, ¿no? Lo que los hombres le hicieron, se lo hicieron ¿a quién entonces? A Dios. La forma en que reaccionó ante los hombres es como Dios reaccionó también. En Él, en Cristo, los hombres pudieron ver cómo era Dios verdaderamente. Ese es el tema. Pudieron ver el amor, la misericordia y la paciencia de Dios, que no devuelve mal por mal, sino bien por mal que le han hecho. Sigamos. Al mismo tiempo, porque era genuinamente humano,
Ahí está la parte humana, ¿no? Aunque no solo hombre, dijimos, ¿no? Porque era Dios. Porque era genuinamente humano también, 100% humano también, pudo representar ¿a qué cosa? A la raza humana, a nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Y por eso pudo hacer lo que hizo, tomando sobre sí mismo como representante y sustituto de todos los seres humanos el pecado del mundo y sufriendo de forma pública la indignación de Dios contra el mundo. ¿Para qué? Para posibilitar que el hombre se reconciliara con Dios e hiciera las paces con Él. Eso es. Segunda de Corintios 5, 18 al 21 que leímos, el segundo pasaje principal. No lo busque de vuelta, yo se lo leo una partecita. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí está, es decir, cuando Cristo, aunque no era pecador, llevó sobre sí como representante de la humanidad el pecado del mundo, Dios le trató como si los pecados del mundo fueran suyos. Se aplicó a Cristo el justo castigo que merecían los pecados de toda la humanidad, con el resultado de que ya no quedó obstáculo. Gracias al Señor. No quedó obstáculo alguno en el camino de retorno del hombre con Dios. La justicia ya no obliga a Dios, fíjense bien, la justicia ya no obliga a Dios a imputar a los hombres los pecados del mundo. ¿No es maravilloso esta verdad? Todos pueden ir a Dios a través de Cristo, reconciliarse con Él y hacer las paces con Dios ahora y para siempre. Amén. El hombre no tiene que buscar su propia manera de hacer las paces con Dios. Él ya lo resolvió así. Cristo ya lo ha hecho en su lugar. Todo lo que el hombre tiene que hacer entonces es aceptar la reconciliación y la paz que Cristo ha conseguido y así venir a Dios y encontrarse aceptado como si fuera Cristo mismo. O dicho en otras palabras, en la Biblia, considerado perfectamente justo ante Dios al igual que lo es Cristo. Es decir, hecho justicia de Dios en él. Qué hermoso que es la palabra de Dios. Cómo nos da esta seguridad. Por eso es importante entender estos conceptos bíblicos fundamentales, porque nos trae a nosotros como hijos de Dios, como amigos de Dios, seguridad en Cristo. Híjole, estoy bien mal en esto. Ay, siempre pidiéndote perdón por esto y lo otro. Ay, Señor, perdóname esto. ¿Y por qué tropiezo aquí? ¿Por qué me falta tanta fe, Señor? Igual estos conceptos bíblicos fundamentales nos traen esta seguridad en Cristo. Pero ¿significa esto entonces que todos los hombres de todas partes son salvos o lo serán finalmente, tanto si tienen en cuenta a Dios como si lo ignoran? Si llevan vidas horribles, pecaminosas, practicando el pecado, o tanto si ya se han santificado y permanecen en la fe. Claro que no, ¿verdad? Claro que no es igual. No significa que todas las partes del mundo los hombres son salvos, o que finalmente todos al fin y al cabo van a ser salvos. Cristo, en efecto, ha llevado a cabo la reconciliación y conseguido la paz con Dios para toda la humanidad. Amén. Pero continúa pendiente la cuestión de si nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a hacer las paces con Dios o no. Ese es el tema. De aquellos que aceptan la paz que Cristo ha conseguido, se dice en la palabra de Dios que reciben la reconciliación. Para los que anotan, Romanos 5:11. Me voy rápido. Romanos 5:11 dice, somos los que recibimos ¿qué? La reconciliación, porque aceptamos la paz que Dios ha conseguido. Y así entramos en una paz permanente con Dios. Pero es posible que haya personas que rehúsen
la reconciliación, y continúen permaneciendo indiferentes y hostiles frente a su Creador. Para una criatura, mis hermanos, para un ser creado, hacer esto conduce de una manera inevitable al desastre. Al desastre. Por último, mis hermanos, entendido ya este proceso importante, ¿no?, de lo que es la reconciliación y el camino a la paz, hay dos beneficios añadidos que surgen de la paz que Cristo ha hecho posible. El primero es este, rápido los voy a decir. Son dos beneficios extras. El primero, aquellos que a través de Cristo han sido reconciliados de forma personal con Dios, encuentran que también hacen las paces entre ellos. Y todos los que de forma similar fueron reconciliados con Dios a través de Cristo. Hay una hermandad, una reconciliación en esta hermandad en Cristo. Y eso está en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Yo lo voy a leer del 15. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2, 15. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, ahí está, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, una nueva humanidad, haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Aquí está claro. Cuando vamos a la palabra y encontramos que está escrito, nos da confianza, nos da seguridad. Él puso fin a las enemistades. Entonces, en Cristo nosotros también encontramos amistad. Y ya no hay dos pueblos. Bien claro lo dice, judíos y no judíos, gentiles, somos un solo cuerpo en Cristo. No es que Cristo es la cabeza y hay dos cuerpos pegados. No es un monstruo, es un solo cuerpo, porque hay doctrinas nuevas que dicen, no, que un cuerpo los va a salvar así y así, y van a sufrir, ellos tienen que pasar por el fuego de la tribulación, y otros vamos a hacer, antes, nada, tenemos coronita, que nos va a rescatar antes de todo. No, eso no dice, en la Biblia, y aquí lo estamos refutando, de los dos hizo un solo cuerpo, mediante la cruz. ¿Sí entiende? Cuando un judío se convierte a Cristo, acepta, ellos le dicen a Yeshua, pues al Mesías, pues ¿qué se vuelve? ¿Parte de otra iglesia? No, es parte del cuerpo de Cristo junto con nosotros, es hermano en Cristo. Y dice el versículo 17, Él vino y a ustedes que estaban lejos, nosotros, los gentiles, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca, a los judíos. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿En cuántos espíritus? En un mismo espíritu. El don del Espíritu Santo es el mismo para toda la iglesia. Este pasaje describe cómo Cristo pone fin a la eterna animosidad, peleas entre los judíos y los que no lo eran. Pero lo mismo se aplica a todas aquellas otras barreras que ponemos nosotros de raza, nacionalismos, nivel social y económico, que religiones, que no sé qué, que denominación. Todas esas divisiones son cosas que el hombre hace. Dios no hace divisiones. Dios, aquí lo vimos, une. Y Él quiere reconciliar. No seamos, como dice la palabra, habían recibido en vano la gracia de Dios. Dice en 2 Corintios 6:1. Muchos hermanos recibieron en vano la gracia de Dios y andan peleándose, volviéndose a no confiar en Dios y no importarle esa vida de santidad. Mi hermano, si estás reconciliado con Dios, reconcíliate con el hermano, con el familiar. Y el segundo y último beneficio inmenso es el siguiente: un día Dios reconciliará a todo el universo consigo, a todos. Una vez más, para desgracia, quizás de algunos, eso no significa que todos los seres del universo, incluido el diablo, no significa que todos se van a ser leales a Dios en algún momento.
No, porque Dios jamás suprimirá, la libertad de ninguna criatura inteligente que Él creó, ni siquiera para que se rebele contra Él. Pero fíjense bien este beneficio. La situación es esta: Dios no va a esperar eternamente. ¿Qué cosa no va a hacer Dios? Dios no va a esperar eternamente. ¿Para qué? Para castigar el pecado. Llegará el día en que restaurará y reorganizará la tierra y el universo. Eso significa que tendrá por fuerza que reprimir a todo el que persista en su rebelión contra Él. Pero cuando lo haga, nadie, absolutamente nadie podrá elevar su voz para protestar contra Él. La cruz de Cristo silenciará cualquier objeción. Todos podrían haber sido salvados por medio de la magnífica gracia de Dios y a coste de Cristo. Ninguno de los que perezcan tendrán base moral para criticar a Dios. El universo, mis hermanos, será pacificado completamente cuando Él acabe con el imperio del mal y el pecado. Y leemos, y con esto terminamos, Apocalipsis 5, 11 y 14, que es cuando dice así la palabra de Dios. Estaba el apóstol Juan en una visión y dice: y miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Amén. Póngase de pie. Piense, mis hermanos. Ahora cierre sus ojos y piense: ¿dónde estará usted en aquel día en que el Señor va a terminar con el imperio del mal? ¿Dónde estará usted cuando se escuchen estos cánticos de júbilo y alabanza y de adoración al Cordero inmolado de Dios? ¿En dónde estará? Porque en un lugar va a estar, mi hermano, mi hermana. En un lugar de ahí, escuchando esto, va a estar. Y yo espero en Dios. Y anhelo y deseo desde lo más profundo de mi corazón de que estemos junto a esas miriadas, a esos millones de ángeles y de seres espirituales y de líderes de la iglesia allá en el reino de nuestro Dios Todopoderoso, gritando y diciendo amén, amén, a Él sea la gloria. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque nosotros estamos aquí, mi Dios, para adorarte, pero tú has dicho que es un sacrificio vivo. Y esta adoración, mi Dios, no solo es con nuestros cánticos, que tú adoras, que tú te llenas de gozo por nuestros cánticos que salen de nuestro corazón. Pero también, Señor, significan que nosotros vivimos en esa santidad a la cual tú nos has llamado. Y en esa santidad, Padre, te clamamos, Señor, que ese Cristo que tú enviaste a tu Hijo amado, es el Dios todopoderoso, creador del universo, del cielo y la tierra, en el cual hemos creído y hemos depositado toda nuestra confianza. Y vivimos por Él y para Él, por los siglos de los siglos, desde hoy, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga.